mucho calor. Amén, gloria a Dios. Llenitos y con sueño. Aleluya. Pues, el que vean ahí dormido le meten un pellizco. No me vayan a desquitar. Vamos a darnos un saludito porque a pesar de que llevamos mucho rato aquí, yo creo que muchos no se han saludado. Nos vamos a poner de pie, los de este lado van a saludar a los de aquí, un abracito, Dios le bendiga. Si no lo conoce, se presenta, cómo has estado, declare una palabra de bendición. Dios los bendiga, un abracito ahí con mucho respeto. Ay, cambie de manera. Yo gusto que se la pueda curar todas. A ver, los de atrás ni se pararon. A ver los de atrás, saluden a los de acá más adelantito, los de adelante. Están muy perezosos pues. Así no vale, de lejos no. De lejos no vale. Arríbese, si no lo conocen, mejor todavía, se presenta. Acuérdense que somos una familia en Cristo, somos uno solito en Cristo. Los de atrás siempre son los más desaplicados. Los que en el colegio se hacían atrás. Bueno, ahí ya nos desarrugamos un poquito, ¿cierto? Oh, pues no nos vamos a dormir. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza una vez más, Señor, porque solo tú te la mereces, solo tú eres digno, Señor, y sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho en cada una de estas vidas, porque yo sé que tu palabra ha caído en buena tierra, en sus corazones, Señor, hay un buen depósito, mi Rey, y yo sé que a su tiempo, Señor, esa semillita dará fruto, al 100%. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo declaro que todo este remanente de tus pequeñitos, Señor, han sido muy bendecidos, y yo sé que tú en esta hora, en este día, has roto cadenas por la unción de tu Santo Espíritu. Yugos se han roto también. El yugo se pudre en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que de aquí en adelante seguirás haciendo, Señor, y como lo declara tu palabra, hasta el día de tu venida, Señor. Declaramos la presencia de tu Santo Espíritu en cada una de estas personas, Señor, y que tu palabra, Padre, haga el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como bien saben, nosotros llevábamos preparando más o menos 3 meses el congreso, ¿cierto? Y bueno, requiere de muchas cosas en cuanto a logística y todo esto, pero en cuanto a lo espiritual, obviamente requiere de mucho más, muchos tiempos de oración, a la madrugada, bueno, muchos tiempos de oración. Y recuerdo que en uno de esos tiempos, con mi esposo hablando, la hermana Gloria y Jorge, mi esposo nos decía, o pues por el espíritu le ponía a él que, y él nos dijo, sería bueno que en medio de las prédicas de cada uno, habláramos, así fuera un poquito del testimonio de cada uno. ¿Cuántos saben que
cada uno de ustedes, cada uno de los que están sentados en este lugar, son un testimonio. Todos tenemos algo que contar, algunos más, otros menos, pero algo tenemos que contar. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Entonces, cuando mi esposo nos decía eso, yo pensaba, y yo al Señor, bueno, mi esposo dice, obtuvo a través de mi esposo que hablemos algo de nuestro testimonio, pero es que, Padre, yo no tengo como mucho de qué hablar. Yo, pues, ¿qué les cuento de mí? Porque yo sé que aquí habemos, o bueno, hay muchas personas, digo, hay porque, por lo siguiente, muchas personas que dicen, bueno, yo era un borracho y el Señor me sacó de allí y ya no soy borracho. O yo era una bruja, me gustaba la brujería, o un brujo, me gustaba todas estas cosas y el Señor me rescató de allí. O yo era un sicario, yo era un ladrón. No lo digo por eso. Entonces este era el ladrón. Pero ¿sabes qué pasó en mí? Me tomó el Espíritu Santo. Me tomó el Espíritu Santo y me volvió así. Me volvió la mantengo a la mano. Gracias por ese aporte, mi hermanito. Cierto, todos tenemos algo Ahora que arreglamos en contar. la casa. La salida no vemos. Entonces, yo sé que todos acá algo tienen que contar. Yo hacía esto, lo otro, yo peleaba con todo el mundo, yo decía malas palabras, yo era, bueno, infinidad de cosas. Entonces yo al Señor le decía, Señor, ¿yo qué les cuento? Con esto no quiero decir que yo sea un angelito, que tengo alas y nunca he pecado. Obviamente yo tengo mis errores, pero le doy gloria al Señor de que muchas cosas, o sea, que yo llegué al fondo de muchas cosas. Por eso yo ahorita decía, todos somos un testimonio, pero todos tenemos algo que contar, algunos más y otros menos. Entonces cuando yo al Señor le preguntaba esto, Él me decía, el hecho de que yo te haya guardado desde niña, que nunca te haya permitido tocar fondo, porque nunca fuiste una borracha, nunca estuviste con muchos hombres, nunca practicaste ni brujería, nunca robaste, nunca... Yo sigo. Ay, César, usted que corrió por ahí sin permiso. ¿Cierto? Entonces, el Señor me decía, el hecho de que yo nunca te haya permitido tocar fondo, eso ya es un testimonio, ¿cierto? Te he guardado desde niña de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo le decía, Señor, sí, eso es un testimonio. Y yo sé que como a mí, el Señor a muchas personas los ha guardado y los ha librado de muchas cosas. Con esto no quiero decir que el Señor nos ame más a unos que a otros, no. Él a todos nos ama y con todos tiene un propósito, ¿cierto? A los que practicaron, que fueron drogadictos, bueno, el Señor te sacó de allí y por medio de ti va a ir a hablarle a los drogadictos para que seas un testimonio y le diga, sí puedes salir de ahí porque yo salí, el Señor me sacó. A los que peleaban con todo el mundo, no, venga, no peleé, yo era así, 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 y el Señor me rescató y allí me sacó, ¿cierto? Somos testimonios. Entonces yo le daba gracias al Señor por esto y yo le decía, Señor, gracias porque desde niña me libraste, me guardaste y desde niña siempre me gustaron las cosas del Señor. Recuerdo yo que desde muy niñita yo me aprendí los libros de la Biblia, a mí me encantaba rezar. Tenía una tía que me decía la monjita, porque yo le decía, tía, venga, tía, vamos a orar, tía, y entonces ella se reía porque yo era muy niña y siempre estuve en grupos juveniles de la iglesia, bueno, en todo esto, o sea, el Señor desde niña, Él siempre me cuidó y me apartó para Él. Entonces yo le decía, Señor, gracias, muy desagradecida yo porque estoy diciendo que no tengo que contar cuando en realidad sí tengo que contar, que me has guardado, ¿cierto? Entonces Él también hablaba en mi corazón y decía, bueno, no tienes de pronto que hablar mucho de dónde te saqué, pero les vas a hablar a ellos de cómo permanecer en el camino que ahora están, ¿cierto? Como lo decíamos, somos un testimonio, el Señor nos sacó de cierto lugar y aquí estamos, pero tenemos que permanecer.
porque el Señor no quiere que volvamos allá de donde Él nos sacó. Amén. ¿O ustedes quieren volver allá? No, ¿cierto que no? Ni loco, como dice Andrés. Entonces el Señor me decía, háblales de cómo mantenerse firmes hasta el día de mi venida. ¿Cómo van a mantenerse firmes? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿quieres permanecer firme hasta el final? Dígale a esa persona, persevera, persevera y persevera. Y ese es el título del mensaje. Persevera, persevera y persevera. Para ustedes, ¿qué es el perseverar? A ver, alguien que me diga. No desistir, seguir insistiendo. Insistir, ¿cierto? Persistir, no desmayar, no tirar la toalla, como decimos, ¿cierto? Cuando dice esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No darse por vencido, a pesar de las dificultades, de las cargas, de muchas cosas. Siga, siga, siga. Mirando a dónde, a la meta del supremo llamamiento, no para los lados ni para atrás, mucho menos, sino hacia allá, ¿cierto? Entonces eso es lo que el Señor nos dice en esta hora. Persevera, persevera y persevera. Vuelva y repítale a la persona que tiene a su lado. Persevera, persevera, persevera intenso. Sea intenso, siga perseverando. Mi hermano Jorge dice que perseverar es ser intenso. Y así es. Amén, ¿cierto? Él sabe de eso. Bueno, mis hermanos, entonces cuando cada uno de nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Levanten la manito los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Están seguros de que Él está en ustedes? Amén. Muy bien, eso sí. Entonces es ahí, mis hermanos, cuando viene la lucha. ¿La lucha de qué? Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón, entra a morar en mí, yo no quiero ser igual. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza una guerra, una lucha. ¿De quién contra quién? La carne. El Espíritu contra la carne, amén. O solo me pasa a mí, a todos, ¿cierto? Y es una lucha diaria, el Espíritu contra la carne. Y es triste, mis hermanos, que muchos hijos de Dios, de pronto llevando mucho tiempo de conocerle ya, y tienen problemas en sus vidas y todavía no sepan cómo qué hacer con sus vidas. ¿Qué hago? ¿Será que obedezco al Espíritu o será que obedezco a la carne? Hay muchas personas que todavía no saben a quién obedecer, o a veces están con el Espíritu y otras veces con la carne, con un piecito acá y el otro allá, ¿cierto? Un piecito en el mundo, coqueteándole al mundo, porque es que todavía me gustan cosas del mundo, y otros días, aleluya, y alzo las manos y tan bonito, ¿cierto? Pero todavía con ciertas cositas, ¿cierto? Entonces es triste ver que de pronto muchas personas no sepan a quién tienen que obedecer. La palabra en Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor no se equivoca en lo que dice, y esta palabra es muy cierta. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros, Señor, yo quiero hacer esto, hacer lo otro, después de que lo conocemos, nosotros queremos hacer todo perfectamente bien para el Señor, ¿cierto? Pero resulta que, como dice acá, el cuerpo es débil. Tampoco quiere decir esto que, como soy débil, porque muchas personas se escudan en esto y dicen, no, es que yo soy humano. Cometen errores y dicen, es que yo soy humano. Obvio, somos humanos, pero el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, o sea que no tenemos que actuar como actuábamos antes. Si el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, quiere decir que algo tiene que pasar, porque si somos los mismos de antes, entonces qué gracia tiene buscar a Dios si vamos a ser los mismos de antes, ¿cierto? Entonces dice su palabra, velen y oren. Velar es estar alerta, porque sabemos que el enemigo siempre está por allí, como león rugiente. No sé si ustedes han visto esos programas de televisión cuando muestran un león que está acechando a su presa, es por allí escondido, pero con el ojo clavado en la presa y se va acercando. Así dice la palabra, que es el enemigo. Él sabe, así como Dios nos conoce, el enemigo también nos conoce y sabe qué cosas nos gustaban antes, ¿cierto? Que le gustaba mucho el licor.
por ese ladito me le voy a ir metiendo, o le gustaba mucho ciertas cosas, entonces bueno, por ahí nos va a ir jalando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Estén alertas y oren para que no cedan ante la tentación. Su espíritu está dispuesto. El Señor nos está diciendo, yo sé que ustedes me quieren agradar, pero la carne es débil. Entonces el Espíritu Santo que ahora está en nosotros es esa alarma que se dispara cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas, o cuando estamos en peligro de caer en pecado, ¿cierto? Es como esa alarma celestial. Un celular, por ejemplo, cuando se le va a acabar la batería, suena un pitico y empieza a titilar, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Recárguelo, ¿cierto? Vaya, cárguelo que se le va a apagar. Suena la alarmita, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo de Dios es esa alarma celestial que nos está avisando constantemente cuando estamos allí en peligro de pecar. Cuando no conocíamos al Señor, si éramos de determinada manera, no nos importaba. Por ejemplo, si yo era una persona que decía malas palabras, a mí no me importaba, ¿cierto? Decir muchas cosas, y qué importa, pues como todo el mundo lo hace y estoy en el mundo, entonces me da igual. Pero ahora que ya conocemos al Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, esa alarmita se prende cuando de pronto a nosotros se nos va a aflojar la lengüita, decir lo que no tenemos que decir. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, ojo, ojo, usted ya no es así, ojo. Es esa alarma celestial, ¿cierto? ¿Cuántos de los que vemos aquí tenemos esa alarmita? Amén. ¿Cierto que les ha pasado? Que el Señor nos dice, o cuando alguien se acerca y te quiere molestar y sacarte la pepa, como decimos nosotros. Otra vez me miran. Y sacarnos la pepa, el Espíritu Santo. Cuando anteriormente no nos podían decir esto y explotábamos, ahora el Espíritu Santo, aguante, 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 ¿cierto? Nos está ahí, siempre con nosotros. Él es muy hermoso. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿cómo sabes que estás viviendo una verdadera vida cristiana? ¿Cómo sabe? Cierto que esta pregunta como que nos pone a pensar, ¿yo cómo sé que estoy viviendo una verdadera vida cristiana? Porque yo puedo decir que yo soy cristiana y yo soy la esposa del pastor y llevo 20 años en el evangelio y todos aquí siempre estamos los miércoles, los viernes, los domingos, predicamos, soy maestra de niños, bueno, miles de cosas. Pero yo cómo sé que en realidad estoy viviendo una verdadera vida cristiana, ¿cierto? Es una pregunta que el Señor nos está haciendo en esta tarde a todos. Y como primer punto el Señor nos dice, examina tu fe y tu vida cristiana con frecuencia. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Por ahí de vez en cuando, o no de vez en cuando, con frecuencia, paren un momentico y piensen y reflexionen si en realidad sí están viviendo esa verdadera vida cristiana. ¿Será que sí estoy siendo una buena esposa? ¿Será que sí estoy siendo una buena mamá? ¿Será que sí estoy siendo una buena hija, una buena hermana? ¿Será que sí estoy siendo una buena vecina? ¿O si estoy siendo una verdadera hija de Dios, que donde yo esté y el Señor me ponga ahí la oportunidad de hablarle a otro del Señor? ¿Será que sí estoy haciendo mi tarea como verdadera cristiana, de dar buen ejemplo, de llevar el evangelio, ¿cierto? De pronto unas las estamos haciendo bien, pero de pronto otras no, ¿cierto? Entonces es esa pregunta que el Señor nos hace en esta hora. Examina, ¿cómo sabes que estás viviendo esa verdadera vida cristiana? Y el Señor te dice, examina tu fe y tu vida cristiana con frecuencia. Segunda de Corintios 13:5 dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Entonces mire que el Señor nos está diciendo, hagan la prueba, si en realidad siguen confiando en mí, si en realidad ustedes están como en el principio, en ese primer amor,
cuando todo el tiempo querías estar allí en mi presencia, adorarme, cuando muchas veces, porque cuando conocemos al Señor uno, ay, qué felicidad, ¿cierto? Y quiere uno hablarle a todo el mundo del Señor y tan bueno, pero después a veces nos vamos como descuidando, se nos van olvidando las cositas. Entonces por eso el Señor nos está diciendo, paren un momentico y miren si en realidad si están viviendo verdaderamente como en el principio, como cuando me conocieron, como cuando estaban en esas mieles de amor conmigo, ¿cierto? Entonces, antes, bueno, les hago una pregunta. ¿Quiénes de acá tienen carro o moto? Amén. Si ustedes van a hacer un viaje largo, ¿qué hacen con el vehículo? ¿Lo dejan así tal cual está o qué? ¿Qué le miran? Lo chequean, ¿cierto? Le hacen mantenimiento. ¿Qué más le miran? Que tenga buena gasolina. Algunos, sí. Muy bien. La gasolina, y también miramos el nivel de aceite, ¿cierto? Y otras cosas pues que hacen parte del buen funcionamiento del vehículo. Pero entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros no revisamos también nuestra vida espiritual? Así como nosotros revisamos ese vehículo, si sabemos que vamos a un viaje largo, que tenga buena gasolina, le chequeamos el aceite, que tenga buen aceite, ¿cierto? Que todo esté en perfectas condiciones. Entonces, ¿por qué no revisamos nuestra vida espiritual? ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no sabemos el día ni la hora en que va a venir nuestro Señor. Puede que venga ya, venga mañana, se demore unos cuantos años, no lo sabemos, porque dice la palabra que ni aún el mismo Jesús lo sabe. Cuando menos lo esperen, el Padre le dice, Jesús, baje ya y haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Por su palabra conocemos qué es lo que Él va a venir a hacer acá cuando llegue por nosotros, ¿cierto? Pero entonces el viaje, como les decía ahorita, no sabemos si todavía se extiende un poquito o de pronto es más rápido de lo que pensamos. Mateo 25, del 1 al 5, y el versículo 13 también dice: las 10 muchachas o las 10 vírgenes. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Versículo 13 dice: por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Entonces el Señor, que nos está diciendo que tenemos que ser como esas 5 vírgenes que fueron sensatas, que fueron prudentes y que llenaron sus lámparas esperando el novio. ¿Qué dice el versículo 4? El 5, perdón. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. O sea que se relajaron, ¿cierto? Pero habían 5 de ellas que sí tenían sus lámparas bien llenitas de aceite. ¿Qué tipifica el aceite? El Espíritu Santo. O sea que mientras esperamos que el novio llegue, ¿de qué tenemos que llenar nuestras lámparas, nuestras vidas? De la presencia del Espíritu Santo de Dios. No nos podemos relajar y dormirnos esperando el novio, porque como dice su palabra, no sabemos el día ni la hora. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, que tienes a tu lado, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Ahora pregúntese en caso enamoradito. Amén. Si de pronto nuestra intimidad ha bajado de nivel, de pronto estamos por allí como dejaditos, entonces es tiempo de nuevamente reforzar esta intimidad con el Señor, porque la intimidad con mi amado es el alimento para nuestra alma. Así como el alimento físico nos fortalece el cuerpo, entonces así mismo sucede con el alma, ¿cierto? Si nos fortalecemos en su Espíritu Santo y en su santa presencia, entonces nuestra alma no va a ser raquítica espiritual, ¿cierto? Espiritualmente hablando.
si no comemos, si no nos alimentamos físicamente, ¿cómo es una persona que no se alimenta bien? Delgadita, demacrada, se le cae el cabello, ¿cierto? Hasta las uñas se le quiebran, débiles, ¿cierto? El Señor no quiere que seamos débiles espiritualmente. Él quiere que comamos y comamos y comamos de su presencia todos los días, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. El Señor nos dice que espiritualmente nosotros nos debemos de alimentar. ¿Cómo? ¿Cómo nos alimentamos nosotros los hijos de Dios espiritualmente? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Oración, ayuno. La palabra no es solamente leerla como leer un libro cualquiera. ¿Cómo leemos la palabra de Dios nosotros? Del Espíritu Santo, muy bien. Meditando en ella, ¿cierto? Acordándome de ella, repitiéndola, como dice su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdenos, ¿cierto? Para cuando llegue el momento de la tentación o de la lucha, yo tenga cómo responder, ¿cierto? Tenga esa arma allí, esa espada con la que me voy a defender. En oración, dice la palabra que debemos de orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. A él sí lo tenemos que incluir. Sin cesar. Sin cesar, o sea, ¿qué quiere decir? Siempre, siempre, siempre hay que orar en todo momento. El Señor no nos está diciendo, si están tristes, oren. Pero si están contentos, no oren, no, en todo momento. Si están felices, oren. Si están tristes, oren. Si están con enojo, oren, en todo momento. Sin cesar. Y orar hasta que también veamos los milagros. ¿Cuántos de los que vemos aquí estamos pidiéndole al Señor muchos milagros y cosas que queremos ver en nuestras vidas? Entonces, sin cesar, hasta que veamos por fin el milagro. Y cuando veamos el milagro, seguimos orando, pero ya dándole gracias a Dios por ese milagro. Amén. También, como dice mi hermana Margot, el ayuno. Muchas personas creen que el ayuno es simplemente aguantar hambre. El ayuno no es aguantar hambre. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es mi vida, cómo estoy viviendo yo delante de Él. En Isaías 58, cuando estén en sus casas, pues no lo leemos acá por falta pues de tiempo, ¿cierto? Nos extenderíamos mucho. Isaías 58, allí el Señor nos está explicando cuál es el verdadero ayuno, cuál es ese ayuno que a Dios realmente le mueve el corazón. Porque es que yo no me gano nada con irme para mi trabajo, ayunar todo el día, ocupado allí en miles de cosas y no saco ni un ratico para estar en la presencia de Dios. O sea, eso no importa, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa nuestra vida, nuestra obediencia. Primera de Reyes 19:7 dice: el ángel del Señor fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces mire que el Señor le estaba diciendo a Elías que levántate y come. Él nos está diciendo: levántense y coman de mi palabra, coman de mi presencia. Y dice, el viaje será largo, ¿cierto? Aquí el Señor nos está hablando de nuestra vida, como decíamos ahorita, no sabemos el día ni la hora en que Él va a venir. Será largo y pesado. ¿O a ustedes les parece que toda la vida que ustedes han llevado hasta el día de hoy ha sido muy facilita? ¿Cierto que no? A unos les ha tocado más duro que a otros, pero de alguna manera hemos tenido cargas encima de nosotros. Si de pronto no tenemos cargas personales, con nuestra familia tenemos cargas. O es muy bueno cuando ustedes miran a sus hermanos, sus hermanas, sus padres, verlos de pronto en una condición que uno dice: Dios mío, ¿cuándo será que sale de allí? ¿Cuándo será que por fin escucha o tiene lo que yo tengo? ¿Cierto que no es fácil? Entonces ellos de alguna manera se convierten también en cargas para nosotros. Entonces el Señor nos está diciendo: para que ustedes puedan resistir ese viaje que es largo, levántense y coman, ¿cierto? Para que puedan resistir hasta el final. Entonces, un cristiano que no vive en intimidad con Dios cada día buscará saciar su hambre de muchas maneras y terminará desnutrido y alejado de Dios, ¿cierto? Cuando no buscamos su presencia, vamos a ir a buscar otras cosas y vamos a terminar desnutridos espiritualmente. Se convierte en un cristiano con licencia para pecar. ¿Cómo así que con licencia para pecar? Lo que decíamos ahorita, que unos días estoy bien con el Señor y otros días voy y hago lo que yo sé que a Él no le gusta. Como lo menciona muchas veces mi esposo, un evangelio de nata. ¿Cómo es la nata? ¿En el fondo o por dónde? Por encimita, ¿cierto?
como un evangelio así como muy blandengue, como que no me quiero meter por allá del todo, sino ahí como que me gusta por encimita. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos sumerjamos hasta por allá, hasta el fondo, ¿cierto? Entonces en nuestra vida cristiana nosotros entramos en muchas batallas, pero la más importante es la batalla por la intimidad con el Señor. ¿Cómo así? Esta es un área de nuestras vidas que es muy atacada, la intimidad con el Señor. ¿O a ustedes no les ha pasado? Ahorita mi hermano Jorge lo mencionaba, que cuando él quiere orar, los niños llegan, le tocan la puerta, le dan, ¿cierto? Cuando nosotros, bueno Señor, yo voy a separar tal tiempo para ti, suena el teléfono, la llamaron o lo llamaron por allá, o se cayó el niño, o se despertó el niño, o bueno, cualquier cosa pasa, ¿cierto? Es una lucha, y esta es una de las áreas a la que el enemigo le tira más dardos y a la que quiere atacar más. ¿Por qué será? ¿Ustedes por qué creen que él ataca tanto esta área? Porque al enemigo no le conviene que estemos fortalecidos en el Señor, ¿cierto? Entonces el enemigo busca distraernos, o nos ataca también con la falta de fe, ¿cierto? Porque podemos orar, pero si no tenemos fe, ahí no pasa nada, ¿cierto? O nos da pereza. Muchas veces sí decimos voy a sacar tal tiempo para el Señor, pero resulta que ay, qué pereza, cuando llegó la hora, no, más bien me voy a ir a hacer otra cosa. O cuando vamos a levantar, por ejemplo, nosotros tenemos acá un tiempo de intercesión que es de 3 a 5 de la mañana. Cierto que para uno despertarse a esa hora es muy bueno, ¿cierto que no? Y más las personas que trabajan, yo que tengo 3 niños que son bien trasnochadorcitos, porque yo trato de acostarlos temprano y los niños no se acuestan temprano. 4, este es el más juicioso de todos. Amén. ¿Cierto? Uno termina el día súper cansado, se acuesta uno un ratito y levántese, o sea, no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Como hijos del Señor. Entonces, muchas veces, yo sé que a muchos de los que habemos acá, muchas veces nos hemos dormido, o somos en medio de la oración y eso no cabeceándose, ¿cierto? A mí sola no me ha pasado, yo sé que a todos. El enemigo nos ataca mucho esta área, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros intentamos buscar el rostro del Señor, pero terminamos todos frustrados, ¿cierto? Como, ay Señor, yo quería estar todo ese tiempo contigo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Estírese un poquito ahí donde está. Es un poquito, que yo veo mucha gente llamándonos desde por allá atrás, que vamos los venos. Estírese un poquitico, estírese. Vamos a traer esa agüita en el nombre de Jesús, pues. Sí, estírese bien ahí, porque